Iniciamos Café Coaching conmigo por la señal de Café Club TV Radio Internacional. En el mes de la salud mental hay muchas circunstancias que en lo local y en el mundo nos están afectando y por eso tenemos hoy al doctor José Bejarano. Él es psiquiatra referente en psiquiatría en Estados Unidos, especialmente en New Jersey. Bienvenido, doctor. Buenos días, Miriam. Un gusto estar con ustedes. Bendiciones. Gracias a usted por estar con nosotros y orientarnos sobre esto. Sin embargo, quisiéramos escuchar esa historia de cambio, la historia de cambio de un psiquiatra que es referente en los Estados Unidos. Cuando yo vine a Estados Unidos, mi idea era de estudiar pediatría o alguna otra rama médica. Por azares del destino, me tocó trabajar en salud mental. Y me agradó tanto el poder trabajar en ese campo que en el momento de hacer mi entrenamiento oficial me decidí por psiquiatría. Notaba que cuando hablaba con las personas, incluso con pacientes, hacía un poco más de pediatría en Ecuador, me gustaba la interacción, la educación, el compartir con las personas, padres de familia, etcétera, respecto no solamente de lo que aqueja nuestro cuerpo, pero el entendimiento es importante. Y ahora, después de algunos años, no me arrepiento y si pudiera hacerlo nuevamente, escogería psiquiatría. Doctor Bejarano, esa historia que a usted lo marcó, que lo dio este camino, le ha permitido tratar muchos casos. En estos momentos, tanto en lo local como en lo mundial, hay circunstancias que definitivamente nos están afectando. ¿Cómo detectar que mi salud mental está menoscabada? La salud mental, antes que nada, yo pienso que hay una parte cultural, una parte social. Cuando hablamos de salud mental, nos referimos o tenemos esa concientización de que es la locura, de que estoy deschavetado, de que era en la época de Lorenzo Ponce, etcétera, y es como una vergüenza. Se ha tomado como un estigma, el cual no podemos nosotros aprender, compartir o sencillamente tratar uno mismo. La salud mental es el campo de la medicina, que puede ser el ginecólogo, ginecóloga para las damas, pediatra para los niños, cardiólogo para el corazón, etcétera. Y en salud mental tratamos desde momentos de reajustes, dificultades, estrés, hasta las patologías más fuertes. No siempre se utiliza medicina, pero hablando de la parte de salud mental, sí me he dado cuenta, no estoy seguro tanto en Ecuador, pero acá en Estados Unidos se está utilizando más este campo y explorando porque las personas tienen la necesidad de cuando tiene una tensión tan grande y por el estrés, no solamente de la pandemia que ha estado sucediendo en el último año y medio, el cual no se ha ido, el cual nos dio un temor por las vidas, por la sobrevivencia, pero ahora se están desencadenando más situaciones, entre esas la violencia. Definitivamente, y lo estamos viviendo en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, por la inequidad, la falta de oportunidades. Usted habló de que la salud mental también puede ser trabajada por nosotros. ¿Cómo hacerlo? Ya. Importante es cuando tenemos un momento en el día, si hay la oportunidad de que oigamos lo que nuestro propio cuerpo dice. Escucharse a uno mismo es importante. Es difícil cuando tiene familia, trabajo, actividades, tensión político, social, cultural, económico, etcétera. Cuando dicen un día esto, otro día lo otro, etcétera. Pero en el momento en que tenemos esa oportunidad, darnos 5 minutos, 10 minutos, no necesariamente meditación, estamos hablando de yoga, nada por el estilo, pero una autorreflexión que lo que nos permita enfocarnos de pronto en nuestra respiración, en el pensamiento, en qué es lo que estoy haciendo, que lo sigo haciendo igual, o qué es lo que estoy haciendo y por qué se me dificulta la productividad de hoy día, en general, la interacción con los demás. Entonces, empieza por uno mismo. También oír a las otras personas. Hay personas que nos dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás tenso? ¿Estás estresado? ¿Estás depre? ¿Estás así? ¿Estás de cualquier manera? ¿O estás nervioso? ¿Estás nerviosa? Algo sucede. Si hay algo, como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae, entonces tomar un poquito de atención a qué está pasando con uno mismo. ¿Qué situaciones pueden presentarse si uno tiene la salud mental afectada? ¿Qué signos podríamos nosotros notar en nuestra rutina de vida?
Pueden pasar muchos signos, muchos síntomas o signos, empezando con el grado de tensión. El grado de tensión, el estrés. Un nivel de estrés es importante porque nos ayuda a perseguir, a trabajar, a obtener esas metas, o sea, de alguna manera. Si la vida fuera color de rosas, nadie hiciéramos nada. Pero cuando el estrés, la tensión diaria, interfiere en nuestro nivel de productividad. ¿Qué es el nivel de productividad? No estamos hablando a nivel solamente económico, la plata, importante, etcétera, pero la interacción, la productividad en cuanto a mi vida personal, profesional, de familia, de amistades, desarrollo, salud en general. La tensión, el estrés puede ocasionar depresión, ansiedad, situaciones de salud, problemas de interacción con las otras personas, dudas en cuanto a nuestra capacidad cognitiva y de interacción de pronto culturales, sociales. He oído personas que me han dicho, no creo, no estamos hablando de religión, pero nada existe. ¿Qué sucede? Cuando hay un bloqueo es cuando tenemos que tener precaución. Estamos hipercomunicados, doctor. Noticias muchas veces con una carga negativa superior a la positiva, redes sociales que nos están bombardeando a cada instante. ¿Qué hacer con estos canales? ¿Cómo manejarlos de una manera adecuada para que no afecten nuestra salud mental? Lo que se recomienda, Miriam, es cuando hubo al principio la pandemia, y por la desesperación y el modo de sobrevivencia, deseábamos oír esa esperanza, esa palabra, esa frase, esa noticia que nos dijera, ya pasó, pero cada vez era peor, más negativo. Y no sé si con respeto al sistema social y en general, porque es importante el mantenernos informados, pero cuando eso se vuelve un nivel no necesariamente obsesivo, pero de una manera que sale de nuestro control, especialmente cuando las noticias, y generalmente, no sé si sucede en Ecuador, pero acá en Estados Unidos la mayoría de las noticias son de algún índice violento, negativo, etcétera, y eso lo vamos captando. Lo que recomendamos es tratar de, bueno, si tiene un canal que a usted le guste, trate ese canal, pero cuando prenda las noticias o cuando se comunique, sea a través de las redes sociales o con alguna otra persona, es estar conscientes de la información, más no de la sugestión. Pues lo que sucede en el exterior es algo que nos afecta definitivamente, pero nosotros somos ente de la comunidad y si algo está empezando a fallar con nosotros, probablemente nuestra comunidad o nuestro entorno social empiece también a fallar. Doctor, usted menciona algo muy importante y es que este patrón de la carga negativa en los noticiarios es mundial, definitivamente, y es un patrón que está muy marcado. Eso tiene que ver con nuestro cerebro reptiliano, esa tendencia a querer lo negativo, a buscar tal vez el morbo, a querer solo reírnos a través de memes, esa tendencia básica que tenemos aún los seres humanos. Los seres humanos tenemos distintos niveles de pensamiento, desde estudiados a nivel de psicología, psiquiatría, salud mental, externa, por mucho tiempo, aparte también de la influencia cultural y sociológica, el desarrollo donde nosotros estamos. Cuando viene una tensión, o algo, una emoción que nosotros sentimos producto de una sensación o de una experiencia, el cerebro, ¿cómo se dice? No, nuestra personalidad se desarrolla o se desencadena nivel de emociones cuando es el nivel de sobrevivencia, cuando es un susto, cuando es una tensión, cuando es una burla, etcétera. Entonces tratamos para llevar a, ¿cómo se dice?, sobrellevar la situación. No, vamos al punto más superficial, que puede ser violencia, puede ser una situación de ansiedad, una situación de estrés, una situación de depresión, o inclusive nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa, los cuales son ciertos niveles en la personalidad, maduros o inmaduros, lo que nos hace enfrentar a la situación. Esto tiene que ver en salud mental, importante, la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Doctor, muy interesante. Y aquí me gustaría explorar sobre dos situaciones que se dan en el ámbito social, bullying con respecto a los adolescentes y la violencia intrafamiliar. ¿Cómo empezar a detectar
estas situaciones en nuestro hogar, si nuestro hijo está siendo afectado por el acoso o si soy una mujer que no me doy cuenta que soy víctima de maltrato por parte de mi pareja. Puede llegar, a veces puede ser un poco efímero o puede ser de una manera muy sutil. En el caso de los adolescentes, cuando hemos pasado por la escuela y en algún momento hemos tenido problemas con un compañero, una compañera, etcétera, o hemos sido partícipes inconscientes de eso porque la parte cultural es en el desarrollo, es el impresionar, es el estar bien con los demás, es la presión de grupo en general y el hecho de que soy parte de ese grupo, la aceptación. Pero cuando el adolescente o la adolescente, el niño o la niña, vemos un cambio, sea que nos dicen en la escuela, sea en conductas en la casa, sea que no está comiendo bien o está un poco retirada o más introvertida, está fallando a nivel escolar, a nivel deportivo, etcétera. Hay algo que nos puede dar una pauta y como padres preocuparnos por los hijos es importante, más no presionarlos. Dime qué te pasa. Tratar de dar lo imposible la confianza para que él o la adolescente tenga ese deseo de poder expresar, la confianza para poder expresar. A nivel familiar, lastimosamente, con la pandemia, lo que al principio parecía que íbamos a tomar chocolate, Coca-Cola o cerveza todos los días, llegó un momento en que 2 semanas se van a hacer casi 2 años. Y el estar juntos, claro, llevó a las personas a conocerse, pero perdimos nuestro espacio, perdimos nuestro tiempo y nuestro espacio, lo de cualquier una manera u otra manera. Podemos ir al supermercado, de pronto a la farmacia, si ustedes las damas al salón de belleza, se nos interrumpió, se nos aisló de manera en que se nos quitó lo que teníamos y al estar con nuestras parejas, cierto, pero puedo estar mediodía, puedo estar un día, pero ya estar 2, 4 semanas con los niños, con todo encima, eso ha provocado violencia doméstica porque la persona tiende a proyectar y a desencadenar, a desahogar con otras personas lo que sucede y específicamente hablamos de la violencia de género para con ustedes las damas que se ha visto aquí y en todas partes del mundo. Y aquí es muy importante que identifiquemos aquellas señales internas. ¿Cómo puede sentirse una mujer que conscientemente no se ha percatado de esta violencia, sin embargo, de manera inconsciente está mostrando ya afectación? Ahí va una parte cultural y es importante. Me acuerdo cuando yo hice pasantía en la Universidad de Yale en Connecticut y colaboraba con ciertas charlas, el consulado ecuatoriano en New Haven, capítulo de Nueva Inglaterra, tuve la oportunidad de conversar con algunas personas y después en mi profesión de mujeres que han padecido de violencia doméstica, no se dieron cuenta o sencillamente seguían un mismo patrón, un tren, porque era la parte de la cultura. No sé, Miriam, con usted, pero me acuerdo que antes hablaba mi mamá, mi abuela, o había otras personas que decían, no, tú eres la mujer, no te puedes divorciar, tienes que aguantar, es tu esposo, es tu marido, hay agua, o sea, calla. Si es la situación, el hombre puede hacer esto, la mujer no puede hacer lo otro por diferencias socioculturales, epidemiológicas, etcétera, a nivel también religioso. Pero si la mujer siente, y ahora está hablando más, de que pueda decir qué es lo que siento, qué está pasando conmigo, hay algo que no está bien. Es una autorreflexión. Me siento más deprimida o me estoy aislando o siento la tensión, siento los nervios, no duermo. Pequeños detalles que puedan dar a entender a la persona porque se puede crear hábitos de dependencia y puede que la persona no sepa lo que está pasando hasta cuando ya esto ha interferido y ha bloqueado la productividad diaria. Pequeños detalles, cualquier cosa a nivel de sueño, apetito, emoción, concentración, sociabilidad, desarrollo físico, hay que tomar atención. Y principal, ¿a quién acudir? No necesariamente hablar con otra persona, si tiene la confianza, bueno, hable con su médico, busque ayuda a nivel de la computadora, a nivel de las redes sociales, porque existe apoyo para todos. Importantes señales a tomar en cuenta. Si nos vamos ya a lo colectivo, doctor, hay una serie en Netflix muy posicionada en estos momentos que es El Juego del Calamar. Esto ha impactado definitivamente en los adolescentes y por falta de cuidado de los padres también a algunos niños. Hay inclusive ya matinés en donde se adecúa el cumpleaños con los personajes del Juego del Calamar, en donde una muñeca asesina
a las personas que no cumplen con las metas requeridas. ¿Qué opina usted sobre esta serie y este mensaje colectivo? No conozco de la serie, pero le puedo decir que parte de los mensajes colectivos lastimosamente van desarrollándose de acuerdo a necesidades de la sociedad y al desarrollo. Cuando yo era pequeño, le puedo dar por experiencia, los dibujos animados eran cosas como los Picapiedras, el Bugs Bunny, cosas que parecían violentas, pero uno tenía el Plaza Sésamo, algo de inocencia. Al nivel que iba creciendo, me acuerdo que salió Mazinger, salieron otras cosas que, bueno, era un poco más de dibujo animado, pero tenía algo más de característica violencia y se iba desenvolviendo, desarrollando de acuerdo a cómo íbamos creciendo. Ahora veo que los dibujos animados, las series tratan algo de violencia porque es una expresión en base a lo que la sociedad está pasando. Le puedo decir, Miriam, si me permite, acá en Estados Unidos, con eso de las balaceras a cualquier parte, es todos los días ahora que sale. Durante la pandemia, impresionantemente, eso disminuyó. No lo oíamos porque la gente estábamos con temor de nuestra defensa, de nuestra protección, porque hay algo que nos está matando. Pero eso de integrar, el no poder procesar, el, digamos, acumular esas sensaciones, emociones, ahora que la sociedad se está reabriendo, la gente tuvo la necesidad de expresar y de una manera inmadura o de una manera que no es saludable, pues vimos ahora estas balaceras, estas situaciones de protestas, es lo que ustedes de pronto allá en Ecuador están viviendo y de una manera distinta el sicariato, porque lastimosamente la violencia es un nivel enfermizo y patológico de egoísmo y de una subconsciencia que tenemos es por un momento de defendernos a nosotros mismos, obtener. Pero ahí van otras partes en que crea la parte social, desarrollo psicológico, etcétera. Pero también existen patologías porque no todas estas personas y la mayoría han pasado por estrés emocional de cualquier tipo en sus vidas, pero hay otras personas que ya nacen con esta psicopatología y eso es un poco más fuerte cuando le hago daño al otro y no me importa lo que suceda, es mi bienestar o lo que yo considero está bien. Hay muchos jóvenes que están siendo reclutados en esto del sicariato, qué bueno que lo haya mencionado. ¿Estos jóvenes ya vienen con patologías de este tipo o durante su vida han sido impactados por situaciones muy graves que han desatado definitivamente esta patología negativa y han dañado su salud mental? Esto es bien complejo porque no es por una u otra razón. Generalmente son múltiples factores como eso hablaba, la parte biológica. ¿Qué es la parte biológica? Es en situaciones, padecimientos físicos, desarrollos genéticos, influencias, aprendizajes que vienen a través de nuestra herencia. La parte psicológica, cuando vamos creciendo, cómo nosotros vamos desarrollando esa personalidad y la respuesta que tenemos a distintas situaciones. Hay personas que pueden estar expuestas, he conversado con algunas personas que me han dicho, yo crecí en ciertas partes de Nueva York o de Miami, de otras partes o en nuestros países, en donde estuvieron expuestas a violencia de la calle todos los días y los padres no te quedas en casa todo el tiempo. Personas que vieron otras personas morir por A o B circunstancias o incluso que hubo hasta cierto punto participación indirecta o de pronto directa. O sea, la personalidad es la parte psicológica y la parte social. ¿Cuál es el medio en que me estoy desenvolviendo? Si es que no tenía violencia a nivel familiar, violencia en la escuela, violencia en las calles, egoísmo, abandono, nos hemos desarrollado, se desarrollaron con una mentalidad de venganza, de rencor profundo, pero de ahí va la parte que no hubo el desarrollo o la intervención apropiada para educar a las personas y canalizar, o sea, muchas cosas. Ahora, la facilidad, si algunos jóvenes están, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que desean? Otras personas están inducidas a esto por temor, por miedo. Entonces, es la presión que pueda tener si tú no estás aquí o no haces, de pronto hablando como la mafia o en otras partes en que si tú no perteneces aquí, te mueres. Entonces, es el desarrollo, es el deseo de autoprotección que puede ser enfermizo. Qué importante cerrar la puerta
para que nuestros jóvenes no logren hacer contacto con estos grupos que de una forma u otra se aprovechan de esta vida sin oportunidades que han tenido y que definitivamente los llega a trastornar. ¿Cómo lograr desde la sociedad? Usted mencionó el egoísmo ligado a esta violencia individual de quien la ejerce, este egoísmo también relacionado con la insensibilidad y, bueno, si no me pasa a mí, mientras no me toque a mí, que la inequidad continúe en la sociedad. ¿Cómo lograr despertar, doctor, desde esa psiquiatría colectiva para decir, hay que unirse, hay que tener responsabilidad social desde mi profesión, hacer algo por los demás, conectarme con organizaciones sociales, hay mucha ayuda por dar? ¿Cómo despertar, doctor? Es un poco más, es también complejo esta parte porque hablamos y tiene que la persona empezar consigo mismo, desde la familia, pero no sabemos lo que la persona esté pasando a nivel de la familia y el desarrollo, el desenvolvimiento de la familia en el barrio, en la comunidad, etcétera. Pienso que es importante que se crean grupos de apoyo a nivel colectivo de educación en cuanto a no solamente apoyo a la familia, y no estamos hablando de trabajo, salud, educación, etcétera, porque hay cosas que funcionan, pero en realidad hay cosas que de pronto no van a funcionar porque hay una presión tan grande si no tengo ni siquiera para comer un verde o un café en la tarde. Entonces, de que puedo estar sonriente, la situación es más compleja, pero cuando existen apoyos a nivel social, y eso es muy importante, que los gobiernos, las autoridades, los niveles, los capítulos de cada parte, si es de pronto una parroquia, un cantón, hay personas que de pronto se unen. Acá en Nueva York, por ejemplo, cuando trataba a ciertas personas, me decían, bueno, en el barrio había tal, pero a nivel de la iglesia o a nivel colectivo había información de desarrollo, de apoyo para ciertas personas y existe. Tratar de concientizar, de educar a la persona, antes que nada, en qué importante es la atención, aunque sea un momento. Si es, bueno, si una persona está molesta porque no tiene comida, es un poco más difícil. Si es porque no tiene una salud o una enfermedad o no tiene el dinero, y el dinero, la verdad, a veces no alcanza la parte económica, pero la parte cultural de que si yo era la víctima y ahora soy el victimario, esa dependencia que existe, entonces tenemos que tratar de romper. Primero, hablar. Hablar es importante, pero ¿a quién hablar? El poder decir, el poder expresar lo que uno siente cuando nos quedamos con algo por dentro, por duda, por temor, y mayormente pasa por el temor al qué dirán las demás personas. Eso es cierto, pasa en todas partes. Pero si hay alguien con la persona que nos podamos expresar y de pronto también empezar a oír, si alguien quiere decir algo, déjame 2 o 4 minutos, tratar de ser un poco más empáticos en ese sentido. Si hay a nivel de una parroquia, de una colectividad, no sé si allá en Guayaquil o en Ecuador tienen planes de desarrollo para educar a las personas en cuanto a la salud mental, y en eso estamos hablando de la violencia, en la importancia que tiene de que la persona se sienta cómoda averiguando, asistiendo, atendiendo a estos servicios y se sienta protegido. Muchas gracias, doctor. Realmente ha sido muy importante su aporte y este punto de abrir canales y que las autoridades también abran canales para que las comunidades transmitan su mensaje, comuniquen lo que les está pasando, y eso es parte también de una salud mental colectiva. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en Café Coaching conmigo, Miriam Rojas, por la señal de Café Club TV Internacional. Un gusto, Miriam. Gracias a toda nuestra comunidad. Gracias a toda nuestra comunidad, gracias a usted también, doctor, y nos vemos el próximo lunes con más.